Bueno, vamos en este video a ver cómo se comporta la función exponencial. ¿Qué es la función exponencial? ¿Cómo es? Entonces, la función exponencial es la función que tiene la forma b a la x, donde b es la base y x es el exponente. Pero esa base debe ser un número mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, por ejemplo, 2 a la x, 3 a la x, 10 a la x. Es que pasa cuando, por ejemplo, en 2 a la x de base 2 y el exponente que es x en ese caso puede ser cualquier número real, positivo, negativo, cero, fraccionario, ¿cierto? O número racional, irracional. Entonces puede ser cualquier número real, pero vamos a darle estos valores. Entonces me queda, cuando 2 a la 0 es 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, ¿cierto? Porque 2 por 2 por 2. 2 a la menos 1. Entonces acuérdense que 2 a la menos 1 es 1 sobre 2 a la 1, porque esas son las leyes de los exponentes que ahorita inclusive las vamos a mencionar acá, pero ustedes ya vieron en el colegio eso. 2 a la menos 2, entonces es 1 sobre 2 a la 2, que sería un cuarto de una vez. Entonces coloquemos acá un cuarto. 2 a la menos 3, entonces daría un octavo. Ahora, 3 a la 0, 1. 3 a la 1, 3. 3 a la 2, 9. 3 a la 3, 27. 3 a la menos 1, un tercio. 3 a la menos 2, un noveno. 3 a la menos 3, un 27avo. ¿Sí? Ahora con 10. 10. 10 a la 0, 1. 10 a la 1, 10. 10 a la 2, 100. 10 a la 3, 1000. 10 a la menos 1, un décimo. 10 a la menos 2, una centésima. Y 10 a la menos 3, una milésima. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a graficar esas tres funciones en el plano que tenemos a ver. A ver, hacer el bosquejo, ¿no? Vamos a ver, hacer el bosquejo. Por ejemplo, 2 a la x. Entonces 2 a la x pasa por 1. Todas van a pasar por 1, vean, cuando x vale 0, ¿cierto? Y cuando x es un número positivo, ¿sí? Mire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a medida que crece la base, también crece el resultado, vean. Con 1 vale 2, con 1 vale 3, con 1 vale 10. ¿Sí ven? Con 2 vale 4, con 2 vale 9, con 2 vale 100, con 3 vale 8, con 3 vale 27, con 3 vale 1000. Entonces, bueno, pues voy a hacer la de 2 a la x. Entonces, con 2 me da 4 y con 3 me daría 8. Con menos 1 me da un medio. Luego me da, con menos 2 me da un cuarto. Por acá. Y por acá me da un octavo. O sea que esa sería, viene así de esta forma. Y esa sería 2 a la x. Esa sería 2 a la x. ¿Cierto? Ahora miremos la de 3 a la x. Entonces también pasa por 1. Entonces pasa por 1. ¿Sí? Luego pasa por 3. Cuando vale 1 vale 3. Cuando vale 2 vale 9, que sería por acá. Cuando vale menos 1 vale un tercio, sería más abajo. Por acá sería ya un noveno, que es más pequeño que un cuarto. Y entonces no se va a acercar más al eje X. Y esa sería entonces 3 a la X, ¿no? Esta sería Y igual a 3 a la X. Listo.
Ahora vamos a mirar la de 10 a la x. Entonces 10 a la 0, vuelve y es 1. 10 a la 1 es 10, mire, con 1 ya me da 10, entonces ya no la puedo prácticamente aquí representar, porque con 1 me da 10, entonces aquí es 9, entonces es más arriba, y aquí me da un décimo, y entonces va a ir más abajo que esta. Sin embargo, no va a tocar. Entonces, esta sería 10 a la x. Pero miremos que acá se van a acercar al eje x, pero no va a llegar al eje x. ¿Por qué? Porque el resultado nunca es 0. Este resultado nunca es 0. Se va a acercar a 0 cuando este número negativo sea muy, muy grande en valor absoluto, pero negativo, ¿sí? Entonces, esto me va a dar un número muy cercano a 0, pero no es 0. Entonces, aquí se va a acercar. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podemos decir? Que el dominio, el valor de x es cualquier número real, ¿sí? X puede ser cualquier número real, y el rango son los números desde 0 hasta infinito. Y entonces la forma de b a la x, ¿sí? Va a ser de siempre así. Entonces la forma de b a la x, entonces va a ser así. Pasando aquí por 1. Entonces siempre la forma de b a la x va a ser de esta forma, así. Como 2 a la x, o como 3 a la x, o como 10 a la x. Esa va a ser la forma, ¿cierto? De esa b. O de esa b, que en ese caso, mire que aquí le estoy dando el valor a b, un número mayor que 1. ¿Qué pasa si el número es entre 0 y 1? Entonces, si el número es entre 0 y 1, por ejemplo, por acá vamos a colocar otra cuarta función. Por ejemplo, si yo coloco un medio, escribirlo acá bien, ¿qué pasa si el número es un medio a la x? ¿Sí? A medida que crece ese valor de x, a medida que crece ese valor de x, esto se hace más pequeño. O sea que es al contrario, o sea, va a ir así. O sea, es un medio a la x, ¿cierto? Si le damos valores a un medio a la x, entonces cuando vale 0 me da 1. Cuando vale 1 me da un medio. Pero cuando vale menos 1, entonces menos 1 se voltea y me queda 2 a la 1, o sea, me da 2. O sea que me queda, cuando vale menos 1, vale 2, aquí pasa y aquí sería un medio. Entonces es reflejar esta respecto a y. Entonces podríamos decir, ¿cierto? Que esta sería, así como esta va a ser la función b a la x, pero con b entre 0 y 1, de esta forma, ¿cierto? En cambio, de esta forma, podríamos decir, así como 2 a la x, sería la función, vamos a colocarle con la f, entonces aquí de esta forma sería b a la x, pero con b mayor que 1. Entonces, si b es entre 0 y 1, es una función decreciente. Pero si b es mayor que 1, la función es creciente, pero va a pasar siempre por 1. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la forma de la función exponencial. De todas formas, en esta o en esta, el dominio siempre son los reales y el rango de 0 a infinito, porque aquí tampoco nunca va a tocar a 0. Por más que esté un medio, lo eleve a la 10, a la 100, a la 1.000.000, eso me va a dar 1 dividido en 2 a la 10, 1 dividido en 2 a la 1.000.000, 1 dividido, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Este número siempre me va a dar, ¿qué? Me va a dar un número mayor que 0, muy pequeño, cercano a 0, pero siempre
va a ser un número mayor que 0. Tenemos algo muy importante que es el número de Napier o el número de Euler, ¿sí? Ese es un matemático escocés que introdujo o sea, el logaritmo al cálculo matemático. Fue de los primeros que habló sobre el logaritmo en el cálculo matemático. Y entonces ese número dice que es el número al cual converge esta sucesión, esa sucesión al cual converge. Entonces, ¿y qué quiere decir que converja? Que a medida que yo le doy valores muy grandes, ¿a qué número se acerca esto? Por ejemplo, si le doy un número como el 10, es 1 sobre 2 a la 10 elevado a la 10. O sea, 1 más un décimo, que sería 2,1, y ese 2,1 elevado a la 10. O si n vale 100, si n vale 1.000.000, si n vale... Y entonces a medida que crece ese valor de n, ¿a qué número se acerca? Y ese número es un número irracional. Es un número muy importante, diríamos que más importante inclusive que el número pi en el estudio de en las aplicaciones. Entonces, y ese, por ejemplo, aquí lo tenemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dígitos. Aquí colocamos aproximado porque quiere decir que ahí lo aproximé a 19 dígitos, pero tiene infinitos dígitos porque es un número irracional. Ese número, entonces el número de Euler o el número de Napier, o se le llama también el número neperiano. Entonces diríamos que podemos crear una función e a la x, la función e a la x, donde la base es el número neperiano, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con ese Euler? Euler, o el número neperiano, es un número entre 2 y 3. Entonces, si yo tengo e a la x va a ser, la curva de e a la x va a ser una curva que está entre 2 a la x y 3 a la x. Y entonces, esa va a ser la función, esa va a ser la curva e a la x. Entonces, para que lo tengan presente, esa sería la curva e a la x. Entonces, miren que viene también, entonces podríamos decir que igual que esta, podríamos decir que el dominio son todos los reales y el rango de la función, entonces de 0 a infinito. Y ahí tenemos entonces la curva de la función e a la x. ¿Sí? Entonces, esta sería la función exponencial. Vamos ahora a mirar, a recordar las leyes de los exponentes. Miremos algunas leyes de los exponentes que yo sé que ustedes en los colegios, también en el colegio las enseñaron, las vieron. Pero acá vamos a mirar la ley de los exponentes tomando que A y B son mayores que 0 porque estamos hablando de la función exponencial, ¿no? Entonces, para que se acuerden que la función exponencial eso es como una restricción de la base. La base debe ser un número mayor que 0 y diferente de 1. Y el exponente, que sí es la variable x, la variable independiente, esa variable sí puede ser cualquier número real. Entonces, el producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. El cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes. Potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. A elevado a la menos x, o sea, exponente negativo, entonces es 1 sobre a a la x, es el recíproco. A por b a la x es a a la x, b a la x, esta es la propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto. Y esta es la propiedad distributiva de la potenciación respecto al cociente. Entonces, a sobre b a la x es a la x sobre b a la x. Esas son las leyes de los exponentes. Bueno, listo. Eso era para que recordaran, ¿no? Que les dije que íbamos a recordar las leyes de los exponentes. Vamos a graficar esta función. E igual a 2 más e elevado al valor absoluto de x menos 1. Acuérdense que ese valor absoluto es, por definición, es
A si A es mayor o igual a 0 y menos A si A es menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a graficar esto, o sea, esa es la función, entonces yo tengo que analizar dos cosas. Primero, le quito el valor absoluto no y me queda x menos 1, pero esto es si x menos 1 es mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que x sea mayor o igual a 1. Cuando x sea mayor que 1, vamos a graficar esa función. Y aquí menos el valor absoluto es menos a, o sea, menos esto, quiere decir que quedaría menos x más 1, que le cambio los signos a lo que está por dentro. Si que, si x menos 1 es menor que 0, o sea, si x es menor que 1. Entonces vamos a graficar prácticamente esas dos funciones en una sola. Entonces tenemos acá, vamos a hacer acá el plano. Y hacemos un bosquejo de e a la x. Entonces cuando graficamos e a la x, ya sabemos que e a la x viene de esta forma y pasa por 1. Entonces esa es y igual a e a la x, ¿cierto? Pasa aquí por 1. Entonces ese es el punto que vamos a tomar como guía, como si fuera la guía, ¿cierto? Entonces a esa función, ¿qué le vamos a hacer para graficar esta? Primero que todo, 1 hacia la derecha, va a pasar por acá. Entonces cuando pasa por ahí, entonces esta sería e a la x menos 1. Pasa por ahí, ¿cierto? La corrí 1, hacia allá, y hasta el 1. ¿Sí? Y luego más 2, entonces la subimos 2. Me queda por acá, al subir la 2, entonces nos quedaría, es como si subiéramos el eje X, ¿sí? La subimos 2, y entonces esta sería esta función, pero dice que para x mayor o igual a 1. Entonces, como aquí está el 1 de la x, quiere decir que voy a tomarla a partir de ahí. Voy a tomarla a partir de ahí. O sea, esta parte no entra en la función total, esa parte no entra. Listo. Entonces me queda este pedazo para los números mayores o iguales a 1. Ahora vamos a mirar la otra parte. Entonces tengo e a la x, que es esta roja, ¿sí? S a la x. Y luego, ¿qué hacemos? Luego la corremos 1 hacia la izquierda. Entonces, al correr la 1 hacia la izquierda, ¿sí? Porque este 1 está positivo, pues la corremos 1. Entonces miren que ahora queda acá. La corrí 1. Y este menos, ¿qué es lo que hace? La gira, ¿cierto? La refleja respecto a y. Entonces, cuando la refleja respecto a y, entonces, ¿cómo nos queda? Si yo esta la reflejo respecto a y, pues entonces nos va a quedar así. Entonces nos queda así. ¿Sí? Y luego, cuando la reflejo, o sea, miren, esta azul es y igual a menos x más 1. Y luego la subimos 2. Entonces, al subir la 2, este punto va a coincidir acá. ¿Sí? No lo toma, pero como la anterior sí lo había tomado, pues entonces me queda un solo punto. No hay necesidad de hacer la bolita, sino me queda un punto y la corremos. Entonces, al correrla,
nos queda así. Y este, cuando la subimos 2, entonces nos queda por acá. Pero aquí dice números menores que 1. Entonces, por eso, esa gráfica sería hasta 1, sería este pedazo, que es este que tenemos acá, y de 1 hasta infinito sería este pedazo. Entonces, miren lo que me queda acá, ¿sí? Me queda parecida a una parábola parecida, pero no es una parábola porque eso no es una función cuadrática, ¿no? Entonces, podemos decir que es como una U, pero con un pico ahí, con un punto, eso se llama un pico, un rizo, ¿sí? Porque esto no es una curva aquí suave, ¿no? Sino es un pico y luego ahí arranca, ¿cierto? Tiene como ese pico ahí. Entonces miremos ahí, en esa función, cuál sería el dominio de esa función. Entonces el dominio son todos los reales, ¿cierto? Todos los reales. Y el rango, entonces miremos el rango, ¿sí? Y sabemos que este número, ¿cierto? Ese número es un número de 0 a infinito, y si le sumo 2, ¿cierto? Si le sumo 2, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa con esto? Que este número, acá, va a arrancar en dónde. Entonces acá, más adelante, cuando veamos en otro video, los logaritmos, entonces vamos a mirar cómo despejamos esa X para saber entonces cuáles son los valores de la X, ¿cierto? Entonces, ese rango, para poder hallar el rango, acuérdense que uno despeja la X, ese rango, ¿dónde arranca? Arranca en 3. De 3 a infinito, ese rango arranca entonces en 3, ¿sí? Entonces vamos a hacer, va a arrancar desde 3 a infinito. Ese sería el rango de esa función entonces.